En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Gloria. Primera de Corintios 10, versículo 1 en adelante. Amén. Gloria. Bueno, hoy vamos a hablar por el tema: ellos cayeron, tú aprendes. Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Amén. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Oramos, hermanos, por la prédica. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te doy gracias, Padre, por este día. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que me estás dando de predicar tu santa palabra, Señor. Te pido perdón por mis pecados, Padre amado. Te pido que me perdones mis faltas, mis debilidades, Señor. Y en esta hora también perdono a aquellos que me han ofendido hasta este día, Señor. Los perdonamos, Padre. Te pido que uses mi vida, Padre, y que me unjas con tu Espíritu Santo y unjas a mis hermanos para que reciban tu palabra, Señor. Que en este día podamos santificarnos, podamos cambiar, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que, Señor, toque mis labios con carbón encendido para dar palabra de fuego, palabra de poder, que sea palabra como martillo que quebranta la piedra, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que tú seas alabado y glorificado, Señor, pues a ti pertenecen la gloria, la honra y el poder, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos, hermanos? Están gozosos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Asamaya sikaraba isamaba isika. Bueno, sikaraba is. como les dije, hermanos, el Señor me había dado esta palabra y bueno, no acostumbro por ahí a hablar de las bendiciones, pero tampoco no acostumbro ni a añadirle ni a quitarle los mensajes que me da el Señor. Amén. Y Amén. aquí, como vemos, hay 5 bendiciones que tuvo el pueblo de Israel, de las cuales no aprovecharon por causa de la fornicación, de la idolatría, por causa del pecado, de la desobediencia. En 1941, al año 1945, Hitler, un impío, un hijo del diablo, que se levantó para matar a más de 6 millones de judíos del pueblo de Dios, que por causa de la desobediencia fueron esparcidos a distintas naciones, a distintos pueblos, en distintos lugares en donde los pateaban, en donde metían en cámaras de oxígeno en el cual los mataban, ponían, ¿cómo es que se llama? Gas, y los mataban de hambruna, los mataban haciendo que llevaran cosas muy pesadas, incluso los metían en donde los torturaban. Y muchos de ellos, lamentablemente, se perdieron, la mayoría podemos decir. ¿Pero a causa de qué? De la desobediencia. Incluso si usted lee el libro de Esther, Amán se había levantado contra los judíos, había firmado un edicto para matar a cada judío en las distintas provincias en aquel momento. Amén. Y hoy en día, mucha gente, incluso los cristianos en las iglesias, se levantan contra el pueblo santo de Dios. Y sabemos que la palabra dice que al que lo bendiciere, Él lo bendecirá. Al que lo maldijere, Él lo maldecirá. Amén. Amén. Y este pueblo desobediente, este pueblo el cual vio cosas maravillosas, vio mover la mano de Dios, ellos fueron librados de Egipto cuando estuvieron más de 450 años bajo la esclavitud, cuando los mataban, cuando mataban a las mujeres, cuando lo hacían pasar hambruna. Y sin embargo, desobedecían, pecaban,
se levantaban en contra de Dios, se quejaban, murmuraban contra los líderes que Dios les había puesto para que los guiara a la tierra prometida. Y si usted se pone a pensar, cuando nosotros vamos por la ruta, hay muchas señales que nos ponen, según la ley, para que nosotros podamos estar prestando atención. ¿Para qué? Para que no terminemos como los que chocan, como los que se accidentan. Y en esta palabra el Señor nos dice que estas cosas fueron escritas para que nosotros, para molestarnos y para que no nos perdamos, para que no nos desviemos, para que no quitemos la mirada del Señor. Amén. Aleluya. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. El pueblo de Dios, cuando Dios le dio el maná, porque no tenían carne, en Números 11, cuando usted lee, ellos empezaron a quejar. Ellos decían que era un alimento liviano, el pan del cielo, un pan espiritual que venía del cielo, que cuando ellos se levantaban a recogerlo, al que recogía poco, así hubiera 15, así hubiera 20 en la familia, todos comían. Amén. Y al otro día dice que no guardaran para el siguiente día porque se iba a pudrir. Y nosotros cuando venimos a la iglesia, venimos a buscar de esa bendición, de ese maná espiritual que es la palabra, para alimentar a nuestro espíritu. Sí, Señor. Pero sin embargo ellos se quejaban. Muchas veces hay mucha queja en el pueblo de Dios por los alimentos. Ellos decían, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Nos podrá dar carne Jehová? Entonces el Señor se airó contra el pueblo de Israel y le envió codornices. Y les dijo, no les voy a dar de comer un día ni dos, le voy a dar hasta que salga por las narices. Aleluya. Amén. Y se acordaban de todo lo que habían comido, de los melones, de los pepinos, de los culantros, de la cebolla, pero no se acordaban de que los azotaban, no se acordaban que los hacían trabajar, no se acordaban que los violaban a sus mujeres, asesinaban a sus hijos, no se acordaban de todas las cosas malas. Y así pasa hoy en las iglesias. Mucha gente viene a la iglesia, pero se acuerda de lo del mundo y no se acuerda de las maravillas que hizo Dios con ellos. Amén. Muchas veces se olvida la gente de que Jehová tuvo misericordia de cada uno de nosotros, de que el Señor tuvo misericordia, tuvo amor, hallamos gracia delante de sus ojos y nos trajo hacia Él. De alguna manera nos trajo hacia Él. Pero muchas veces somos desagradecidos, nos quejamos, tentamos al Señor. Decimos, no, esta comida, no, ya me cansé de comer esto. Pero cuando no tenemos nos volvemos a quejar y culpamos a Dios de que nos falta. Santo. Y cuando miraba esta historia, también ellos fornicaron, se metían con las mujeres moabitas. Hoy en las iglesias, mayormente, en muchas iglesias, dejan que hayan noviazgos que ni siquiera le consultan al Señor si es de Dios o no es de Dios, que ni siquiera le pregunta a Dios si le agrada o no le agrada. Y como hacen linda pareja, y no, que hace años que están en la iglesia sirviendo al Señor, pero están en fornicación porque no los quieren casar. Dice que no van a permitir el casamiento y estamos en los últimos tiempos. Y cada vez el pecado está metido más en las iglesias, la fornicación, el adulterio. Pastores, evangelistas que predican estando en adulterio, en fornicación, estando en pecado, viviendo en la inmundicia, no arrepintiéndose, no viviendo un nuevo nacimiento, porque eso es lo que pasa hoy en día, que los cristianos vienen a la iglesia pero no quieren nacer de nuevo. Y vienen a la iglesia pero no quieren cambiar. Y vienen a la iglesia pero no quieren obedecer a la palabra de Dios. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero cambiar. Amén. Amén. Yo necesito cambiar. Santo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Muchas veces pensamos que el que nos salva es el hombre, pero el que nos salva es Jesucristo. Amén. No hay otro en el cual podamos ser salvos. Sí, Señor. Aleluya. Y no nos salva que nosotros, incluso porque hay gente que mide la espiritualidad, que piensa, o sea, sí tenemos que ser espirituales, porque sabemos que esto es una guerra espiritual. Amén. Sabemos que desde el principio, desde el día que Adán y Eva pecaron, se levantó una guerra y vino hasta el día de hoy, y como decíamos hoy, va a ser hasta el final. Y la Biblia nos dice que aquel que persevera hasta el fin será salvo. Aleluya. Y tenemos un enemigo que persiste, resiste e insiste. Santo. Y nosotros como cristianos debemos persistir, insistir y resistir. Amén. Porque dice, velad y sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero muchas veces los cristianos bajamos la guardia. Cuando recibimos una bendición, dejamos de orar. Cuando recibimos una bendición, dejamos de leer.
Cuando recibimos una bendición dejamos de congregarnos. Cuando recibimos una bendición dejamos de hacer las cosas para Dios y empezamos a movernos en nuestra cuenta. Y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de todas las cosas que hizo por nosotros. Tremendas bendiciones tuvo el pueblo de Israel. Cuando los perseguía Faraón, el Señor abrió el mar. El Señor era columna de nube y columna de fuego, dice. Pero sin embargo no les alcanzaba, no creían. Se quejaban, murmuraban, llevaban a los ídolos. Santo. Dice que un día, si usted lee el capítulo de Éxodo 32, un día Moisés se fue a orar y entonces quedó Aarón a cargo. Y de repente empezaron a presionarlo a Aarón y armaron un becerro de oro y empezaron a adorar ese becerro. Y cuando volvió Moisés, escuchaba gritos, algarabía, bullicio, escuchaba todas esas cosas. Y sin embargo, estaban jugando, estaban festejando como una persona del mundo. Hoy, lamentablemente, las iglesias, escuchando música del mundo, traen un cantante que se convierte en un famoso y ya lo ponen a predicar, le dan un altar, lo dejan cantar. Aleluya. Y muchas veces esos cantantes no se arrepintieron realmente, son apariencia nada más. Y vienen a la iglesia por esos famosos. Y ellos se convierten, en vez de hacer lo que Él se convierta a ellos se convierten a los del mundo. Ellos se vuelven a escuchar música del mundo, reggaetón cristiano, cumbia cristiana. Y eso no existe, hermano. Eso no está en la Biblia. Jesús no andaba bailando cumbia, ni andaba bailando reggaetón, ni andaba bailando merengue, ni nada de eso. Jesucristo predicaba la palabra. Y decía que el Padre buscaba adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no que lo adoren en la carne. Sí, Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, sabemos que mucha gente cree que por tener padres cristianos o por estar en un congreso, por ser miembro de la iglesia, o por hablar muchas lenguas, o por danzar en el espíritu, o por hacer muchísimas cosas, por cantar bonito, por predicar bonito, cree que se va a salvar. Pero sin embargo, si no vivimos la palabra, no nos vamos a salvar. Amén. Si no vivimos en santidad, no nos vamos a salvar. Amén. Si no vivimos en obediencia al Señor, no nos vamos a salvar. Aleluya. Amén. Gloria al Y Señor. este era un pueblo desobediente. Eran duros como una vigornia, hermano. Duros de corazón. Duros de corazón eran. No se arrepentían. Y cuando se arrepentían, volvían a pecar. Y volvían a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Sí, Señor. ¿Eh? Aleluya. Y muchas veces el Señor les decía que les iba a dar un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Pero muchas veces no dejamos que el espíritu se mueva dentro de la iglesia. Amén. No dejamos que el espíritu nos Aleluya. cambie. No dejamos que el espíritu nos santifique. No dejamos que el espíritu nos transforme. Y no dejamos que se nos meta a lo profundo del corazón para que salga la inmundicia, para que salga la envidia, el engaño, los celos, Sí, la Señor. contienda, la rencilla. Amén. Y estas cosas fueron escritas como ejemplos, dice. La Biblia nos habla de Cristo desde el principio hasta el fin. Y nos habla de las cosas que vivieron los profetas, que vivieron los evangelistas, que vivieron los apóstoles. Nos hablan de esas cosas, tanto las buenas, las bendiciones que tenían, porque hay promesas en la Biblia que Dios nos hace y que las va a cumplir, porque yo le creo. ¿Cuántos le creen al Señor? Amén. ¿Cuántos le creen? Amén. Gloria al Señor. Y el Señor nos dio promesas, nos habla de bendición, pero también nos habla de la vida que tenemos que vivir. Dios desde el principio pidió que los que le servían tenían que tener una diferencia entre los que estaban metidos en la iglesia y los que estaban metidos en el mundo, entre los que estaban con los ídolos y los que estaban con Él. Y nos pide una diferencia de que nosotros no tenemos que mezclarnos con los del mundo, ni hacer las cosas lo que el mundo hace, Amén. ni de las iglesias que están metidas en el mundo aún, que no se quieren arrepentir, que no quieren dejar el pecado, que no quieren dejar esa mala vida porque no quieren leer la palabra, o porque leen la palabra pero eligen lo bonito de la palabra, la bendición. Muy bonito, sí, es lindo que Dios nos bendiga porque Dios nos bendice a cada uno de nosotros. Amén. Nos bendice con cosas maravillosas, con cosas muy hermosas. Pero sin embargo Dios nos pide que nos apartemos del mundo, que nos apartemos de la fornicación, del adulterio, del pecado. Aleluya. Y muchas veces, hablando de la idolatría, como dice aquí, hay muchas cosas que idolatramos. Idolatramos a los hijos, idolatramos el dinero, idolatramos el auto, idolatramos el hogar, idolatramos el trabajo, idolatramos un montón de cosas. Aleluya. Y Cristo nos manda, dice que aquel que no deja padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa,
por causa de mí no es digno de mí. Aleluya. Y dice que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Amén. Él quiere que pongamos la mirada en Él solamente. Sí, Él sí. no quiere que pongamos la mirada en ninguno de nuestra familia. ¿Por qué? Porque si nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hermano, nuestra hermana no quiere servir, tenemos que servir nosotros. Y la salvación es personal. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Pero lo que sí debemos hacer es orar por cada uno de nosotros. Amén. Sí, sí. Porque sabemos que estamos metidos en medio de una guerra espiritual. Estamos metidos en medio de una batalla, en medio de una lucha. Estamos metidos en un lugar hostil, en donde cada día se presenta una nueva guerra, una nueva batalla. Cada día es una nueva guerra contra los demonios y contra Satanás. Es una nueva guerra contra el pecado. Es una nueva guerra contra la inmundicia y contra las cosas que tenemos en nuestro corazón. Porque la naturaleza pecaminosa del hombre en nuestros corazones muchas veces hay idolatría, hay maldad, hay mentira, hay envidia, hay engaño. Hay muchísimas cosas que no nos damos cuenta y sabemos que las hacemos muchas veces. Amén. La Biblia las llama pequeñas zorras. Dice que cazemos las pequeñas zorras que Amén. destruyen nuestros viñedos. Amén. Amén. Todo lo que sembramos, dice que Dios no puede ser burlado. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Amén. Pero si sembramos nosotros para la carne, dice la Biblia que de la carne segaremos corrupción. Amén. Amén. Pero todo lo que sembremos para el Espíritu, del Espíritu, segaremos vida eterna. Amén. Aleluya. Cuando uno empieza los caminos del Señor, nos empezamos a instruir en la palabra. Y vemos todas las cosas que, como decía, que estos hombres vivieron. Todo lo que está escrito dice que fue inspirado por Dios para redarguir, para exhortar, para reprender, para enseñar. Y todo es para edificación. Amén. El problema es que hoy en día la gente a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Aleluya. A lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Oh, gloria. Amén. Amén. Muchas veces Santo. no queremos dejar esas cosas que les agradan a la carne, esas cosas que matan al espíritu, esas cosas que nos alejan del Señor, porque el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos aleja del reino de los cielos, el pecado nos aleja de todo lo que tiene que ver con la vida espiritual que quiere el Señor que vivamos. Y muchas veces el pecado, como habla la Biblia, toda la Biblia habla de que el pecado lleva al infierno, a la perdición, que lleva a un juicio, Sí, Señor. del cual no vamos a poder regresar. Una vez que está en el infierno, está perdido. Amén. Hay gente que daban testimonios que más de 625 años en el infierno. Y sabemos que es eterno, que no van a salir nunca más de ahí. Y aquel que caiga en el infierno no sale nunca más, está perdido, se terminó. Pero debemos aprovechar ahora que estamos en un momento donde el Señor sigue hablando a su pueblo, a su iglesia, para que dejemos las cosas malas que ellos codiciaron, Aleluya. para que no seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, porque Dios no quiere castigarnos como los castigó a ellos. Dios no quiere que nosotros nos perdamos como se perdieron ellos. Aleluya. Dios no quiere que nosotros perdamos esas bendiciones que perdieron ellos. Amén. 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 Dios quiere que recibamos todas esas bendiciones que ellos recibían, ese maná espiritual, esa bebida espiritual, esas cosas que deseamos cada uno, porque todos deseamos tener nuestro hogar, deseamos tener nuestro auto, deseamos tener a nuestras familias en salvación, Amén. Aleluya. pero debemos mantenernos firmes. Y si estamos firmes, mirar para no caer, prestar atención para no chocarnos, contra el mundo y convertirnos en un mundano en la iglesia, para no convertirnos en un idólatra en la iglesia. Porque hoy las iglesias, incluso en los altares, ponen muñecos, ponen un montón de cosas que a Dios realmente no le agradan, pero no le consultan al Señor y profanan su altar y predican y hablan de todas esas, de un montón de cosas, pero sin embargo no hablan del pecado, no hablan de que si ponemos primero a nuestra esposa antes que al Señor, nos perdemos por idólatras. No hablan que si ponemos a nuestro esposo primero que al Señor, nos perdemos por idólatras. No hablan que si ponemos al dinero en nuestro corazón primero que al Señor, nos perdemos por idólatras. Aleluya. Santo. Aleluya. El pueblo de Israel, cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida, porque ellos no tenían fe y no creían y dudaban en sus corazones, ellos incluso decían, no, Señor, pero ahí hay 9, 7 naciones gigantes, un montón de cosas, nuestros hijos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Y el Señor, el problema son los hijos, bueno, no entran ustedes.
Se perdieron y entraron los hijos, los que menos esperaban. Amén. Y muchas veces uno tiene amor porque el Señor nos ama, nosotros somos sus hijos. Y nosotros amamos a nuestros hijos. Pero primero es Dios. Amén. Primero es Dios. Primero es Dios antes que las casas, como le dije. Primero es Dios antes que la esposa. Primero es Dios antes que el trabajo. Primero es Dios. Aleluya. Porque si uno se va sin orar, sin leer, se va descubierto. Amén. Si uno se va sin agradecerle al Señor, se va descubierto. Amén. Amén. Sí, Señor. Muchos cristianos prefieren no orar y irse así al trabajo, sin orar, sin leer. Sin embargo, muchos llegan tarde por orar y por leer. Y eso Dios lo ve. Amén. Y Dios lo exalta. Y Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque ve el esfuerzo que hace. Porque pone primero a Dios antes que al trabajo. Sí, Señor. No le importa si llega tarde, pero ora, lee, está con Dios. Santo. Así estemos 5, 20 minutos con Dios. Eso es lo importante. Amén. Hablar con el Señor. Amén. Agradecerle porque Él tuvo misericordia. Porque cada mañana dice la Biblia que renueva sus misericordias para con nosotros, para con nuestras vidas. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Después, ellos, como les dije, murmuraban. Un día, ellos decían, ¿no habla Jehová por nosotros también? ¿O solamente habla por Moisés? Muchas veces Dios nos ha dado líderes espirituales. Y todos, sí, a todos nos habla el Señor, a todos nos ministra. Todos nos tenemos visiones, todos damos palabras, todos tenemos experiencias con el Señor. Pero sin embargo puso líderes, pastores, de los cuales nos tenemos que sujetar. Amén. Dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores en todo, porque ellos son los que velan por vuestras almas, a fin de que son los que van a dar cuenta por sus almas. Amén. Y a todos nos habla el Señor, como les dije, a todos nos ministra. Pero sin embargo, muchas veces la gente llega a creer y deja de consultar a los pastores y se empieza a mover por su propia cuenta. Y se empieza a hacer lo que, como decía en aquel tiempo, en el tiempo de Samuel, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Santo. Cada uno hacía y hablaba lo que bien le parecía. Pero muchas veces nosotros debemos sujetarnos, aprender a escuchar, aprender a callar también, Sí, sí. aprender a que Dios los puso por algo. Gloria. Por algo, ¿por qué? Porque ellos interceden por nosotros. Amén. Porque muchos a veces quieren ser pastores, pero no saben lo que vive un pastor. Ni quisieran estar en los zapatos de un pastor tampoco. Porque tienen que orar todos los días por las almas, cuidar a las ovejas, amarlas, Oh, santo. deben ir a visitarlas, así como ellos hacen por nosotros, porque la Biblia nos habla de que el buen pastor dice da la vida por las ovejas. Amén. Ahora usted da la vida por su hermano, va a Aleluya. visitar a su hermano cuando está mal, Amén. ora por su hermano. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Santo. Muchas veces en el pueblo de Dios, hoy, como les dije, los predicadores hablan de la bendición y enseñan todo sobre el dinero, sobre la codicia el dinero. Y profetas que se levantan, como en el tiempo de acá, a profesarles buen éxito, a profesarles de que Dios les va a dar, les va a dar, les va a dar, les va a dar, pero no se habla del pecado, no se habla de lo que hacen cuando salen de la iglesia, no se habla de lo que viven dentro de la iglesia también, porque en el tiempo de Acab, dice que Acab reunió casi 800 profetas y les decía a cada uno, le gustaba que le profesaran buen éxito, que le dijeran todo te va a ir bien, no, seguí pecando nomás, un adulterio no es nada. Total, David adulteró, David fornicó y vivimos normal. Aleluya. Pero sin embargo, Dios aborrece el pecado. Amén. Y él decía a Josafat, ¿no hay algún profeta de Jehová por aquí? Santo. Y decían de Micaías, decían, hay uno, decía acá, pero yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino mal. Aleluya. Y es lindo que nos profeticen bien, es muy bonito, pero hay que hablar del pecado también. Amén. 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 Gloria al Señor. Santo. Gloria al Señor. Santo. Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Como dice la palabra, nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos y seguimos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo para que nos levante, Amén. para que podamos estar con Él, Amén. para que podamos vernos en las bodas del Cordero. Amén. Amén.
¿Cuánto paga la boda de Cordero? Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. San. El Señor nos habla de que debemos morir a nosotros mismos. Amén. Debemos morir a nuestros Aleluya. sueños, a nuestros deseos. Amén. Debemos morir a las cosas que nos agradan. Muchas veces uno tiene sueños, ¿no? Pero en mi caso, cuando vine al Señor, me di cuenta de que cuando fui aprendiendo la palabra, nació un deseo en mi corazón de ir hasta lo último de la tierra, como dice la palabra, a predicar el Evangelio. Y es algo que hoy no me los, ni yo le digo al Señor, no me saques nunca el deseo. Amén. Nunca, así como a Jeremías, que tenía ese fuego en el corazón y no podía dejar de proclamar su nombre, que así haga conmigo y así haga con cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Y muchas veces nos ponemos así como Pedro. Pedro le decía al Señor, aunque todos se escandalicen y todos te dejaren, yo no te dejaré. Santo. Yo siempre voy a estar. Sin embargo, sabemos que Pedro lo negó con maldiciones y que estaba metido con aquellos impíos, se estaba calentando, dice la palabra. Se estaba calentando y le decían, porque la gente se da cuenta cuando uno es cristiano, cuando uno habla del Señor, y nosotros también nos acostumbramos tanto a decir amén, a decir gloria a Dios, a decir aleluya. Y nos ponemos así como Mardoqueo. Mardoqueo, cuando todos se arrodillaban y clamaban a Amán, él se quedó parado. Y le decían, ¿vos no vas a postrarte? No. Y él les dijo, porque soy judío. Y nosotros no nos inclinamos ante las estatuas, tampoco nos inclinamos ante el hombre. Porque la Biblia dice que es a Cristo que hay que adorar. Amén. Es a Cristo que hay que exaltar. Es a Cristo que hay que bendecir. Es a Cristo que hay que buscar. Amén. Gloria al Señor. San. Levántele la mano a su esposo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Así, caramba, Isa. Y así Pedro, sin embargo, a pesar de todas sus fallas, a pesar de que lo negó, después el mismo Señor lo fue a buscar. El mismo Señor lo iba a buscar a Pedro porque sabía que él se iba a levantar, sabía que Pedro iba a ser restaurado, iba a ser cambiado, transformado. Aleluya. Y que iba a llegar a estar firme. Sí, Amén. Señor. Por ejemplo, sabemos de que después fue uno de los que casi 8.000 personas empezó a predicar, empezó a anunciar el Evangelio porque Pedro se puso a orar en el aposento alto. Y dice que vino como un viento recio y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, Y amén. muchas veces sabemos que el Espíritu Santo sirve para cambiar nuestras vidas. Amén. Sirve para que nosotros esas luchas que tenemos, porque incluso hay personas que tienen el Espíritu Santo, pero pelean con su esposa, con su esposo. Aleluya. Tienen problemas con la ira, tienen problemas con la carne, Poderoso. tienen problemas con las redes sociales. Aleluya. Gloria al Señor. Así, sí, caramba. Bendito sea tu nombre. San. Santo. Poderoso Dios. Pero sin embargo, cuando Pedro se puso en oración y cuando recibió el Espíritu Santo, que empezó a predicar, empezó a anunciar el nombre del Señor y a mostrarle a los judíos, a los griegos el camino de la salvación, Amén. Pedro se empezó a levantar, empezó a cambiar. Y Pedro predicaba a rajatablón, Aleluya. Gloria al Señor. predicaba muy fuerte, Pedro, predicaba con denuedo, se metía el Espíritu dentro de él y eso es lo que necesitamos nosotros. Que el Amén. Espíritu nos transforme, que el Espíritu nos santifique. Necesitamos del Espíritu de Dios. Amén. Y en este caso, cuando Pablo estaba en la iglesia de Corintios y en los Corintios, ellos muchas veces uno se acostumbra a que aprende y se queda con lo que ya aprendió y no seguimos buscando. Y el Señor decía en Oseas, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aleluya. Pero muchas veces creemos que tenemos todo el conocimiento, que ya no necesitamos más. Pero sin embargo, a medida que vamos metiéndonos en la palabra, nos damos cuenta que hay cosas, como Dios le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hay cosas ocultas en la palabra y todo es para salvación, todo es para libertar nuestras almas, Sí, sí. todo es para predicarles a aquellos que están perdidos y descarriados Sí, y para sí. traerlos para que alcancen la salvación y Amén. salgan a la luz admirable que es Jesucristo. Aleluya. Amén. Santo. Y muchas veces creemos que controlamos ciertas cosas.
en ciertos lugares se les enseña de que los niños, por ejemplo, pueden hacer deporte, pero mientras no se le metan al corazón, pero ya se le metió en el corazón, porque empieza a faltar, empieza a faltar de la iglesia, ya se le metió en el corazón porque eso es de la carne, y se vuelve un idólatra. Los jóvenes, los adultos incluso también. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios ya dijo que no, y no las va a cambiar. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Muchas veces queremos cambiar las leyes que el Dios del cielo puso sobre nosotros. Amén. Porque nosotros también estamos en el mundo y cumplimos las leyes del mundo. Pero sin embargo no queremos cumplir las leyes del Señor. Pero el Señor puso leyes ¿para qué? Para que nosotros no nos perdamos como ellos se perdieron. Para que nosotros cumplamos esas leyes tal cual está escrito. Para que nosotros vivamos una vida conforme a la palabra. Porque dice que aquel que va y se mira en un espejo luego se olvida cómo era. Porque muchas veces conocemos la Biblia de punta a punta, pero no llegó a nuestro corazón, no bajó a nuestro corazón. Y no nos convertimos de verdad, y no nacemos del agua y del espíritu, como dice la palabra. Amén. Y en este caso, cuando les hablaba de la idolatría, ellos le decían todos, en este mundo todos, absolutamente todos estamos metidos en esto. Cristianos y no cristianos metidos en la idolatría. Cristianos y no cristianos metidos en la fornicación. Cristianos y no cristianos tentando al Señor, provocando al Señor. Muchas veces dudamos que el Señor, como hizo que puso mesa en el desierto, muchas veces, porque tenemos la heladera llena, dejamos de agradecer a Dios, dejamos de buscar a Dios. Pero cuando las papas queman, ahí nos acordamos del Señor. Sin embargo, Daniel, que era prácticamente, como lo vamos a decir así, un primer ministro, Daniel oraba 3 veces al día. Y cuando se levantó el edicto real, que ninguno podía orar a su Dios o a un rey, él dice que puso la mirada a Jerusalén y empezó a orar 3 veces todavía como lo hacía antes. Daniel nunca dejaba de orar, nunca dejaba de buscar el rostro del Señor, nunca dejaba de consagrarse, de entregarse a Dios. Sí, Señor. Y el problema es que cuando todo va bien, como dije, no oramos. Pero cuando todo va mal, ahí todos se acuerdan de que hay un Dios y que si le clamamos nos libera. Pero sin embargo, dice que debemos agradecerle en todo tiempo, porque todo lo que nos da viene de Él. Todo lo que tenemos es de Él. Nada nos pertenece, ni nuestra vida nos pertenece. Amén. El caso de Sansón, por ejemplo, Sansón fue un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Y conocemos grandes predicadores que en algún momento llenaban estadios. Gente que todos hablaban en lenguas, todos eran bautizados, todos aceptaban a Cristo, hacían grandes sanidades, grandes milagros, prodigios, cosas imposibles para el hombre, pero para Dios todo es posible, amén. Y sin embargo, las grandes congregaciones, los grandes templos, las grandes iglesias perdieron esa unción, se les apagó el fuego, se olvidaron de quién era el que hacía la obra. Amén. Y Sansón empezó a pecar. Sansón fue llamado a ser nazareo toda su vida. Se tenía que abstener de cosas que vinieran de la sidra o de la vid. No tenía que tocar ni comer muerto. Y sin embargo, Sansón empezó con pequeñas cosas, con pequeñas zorras. Se metió con una mujer filistea. Incluso empezó a hacer cosas del mundo porque se metió en la fiesta de los filisteos, en la fiesta de los del mundo, y empezó a decirles un enigma, porque se acostumbraba el pueblo de Israel a decir enigmas y a descifrarlos. Después se metió con una ramera. Después comió del león muerto. Y después él decía, cuando ya los filisteos lo tenían ahí, en este caso vamos a poner los demonios o el mundo, ya lo tenían ahí, él dijo, como me salí de las otras, me saldré de esta. Sin embargo, él no se había dado cuenta que Jehová ya se había apartado de él. Muchas veces la gente cree que por el pecado Dios no se aparta. Sí se aparta, hermano, sí se aparta. Es mentira del diablo de que Dios siempre va a estar si vivimos pecando. La cosa es arrepentirnos en el momento, porque si no nos arrepentimos en el momento, ahí el Señor se va. Se va y quizás un día no vuelva. ¿Y qué pasa si no nos arrepentimos y viene Cristo y nos quedamos? Y nos perdemos. Y será muy triste que algunos de nosotros nos perdamos. ¿Por qué? Porque dice
que todas las cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros. Amén. Para que no Aleluya. hagamos las cosas que ellos hicieron. Sí, Para que no Señor. caigamos como ellos cayeron. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Para que no pequemos como ellos pecaron. Amén. Pero muchas veces cuesta vivir la palabra. ¿Pero por qué? Porque hay dureza en el corazón. Amén. Santo. Porque tenemos miedo a vivir esa vida nueva que nos ofrece Jesucristo. Aleluya. Porque nos da miedo a salir de la zona de confort o de qué dirán las personas del mundo. Muchas veces nos gritan aleluya, nos gritan evangélicos, nos hablan de nuestro Dios, pero nosotros sabemos a quién clamamos, nosotros Amén. sabemos a quién adoramos, Sí, Señor. nosotros sabemos a quién venimos a buscar. Aleluya. Amén. Y cada día, cuando nosotros venimos a la iglesia, el Señor tiene una bendición nueva para cada día. Pero si no venimos a buscar la de hoy, mañana ya la perdió. Santo. Cada día. Si usted no venía hoy, perdía la bendición de este día. Aleluya. ¿Y cuántos se llevan la bendición en este día? Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Amén. Pero estas cosas, como dice, fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y debemos mantenernos firmes, pero mirar que no caigamos. Sí, Señor. En todo momento estar prestando atención. Dice que no sea que nos deslicemos habiendo alcanzado una salvación tan grande. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Aleluya. Cuando en algún momento el Señor venga, nosotros tenemos, cada uno tiene una corona espiritualmente. Amén. Amén. Pero vamos a entrar al cielo y nos va a ir poniendo corona por corona a cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Y cuántos van a retener esa corona hasta el final? ¿Cuántos van a guardarse? Amén. Levántele la mano a su esposa, a su esposa. Aleluya. Gloria al Señor. También nos hablan, así como la Biblia dice, huid de la fornicación, dice que huyamos también de la idolatría, Amén. que no codiciemos cosas, que no seamos avaros. Dice la Biblia que ningún idólatra, ni los fornicarios, ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Y nosotros no debemos compartir las cosas que comparte el mundo. Sí, Señor. No debemos desear las cosas que desea el mundo. Amén. No debemos mirar las cosas como las mira el mundo, sino tenemos que Amén. mirarlas como nos dice Dios que las miremos espiritualmente. Sí, Señor. Amén. Pero muchas veces la Biblia dice que el que es de la carne desea las cosas de la carne, Amén. pero el que es del Espíritu las cosas del Espíritu. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Gloria al Señor. Y dice en el 10:21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Amén. 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 Como les decía, hermano, Josué, cuando les dio un mensaje al pueblo de Israel, cuando fue entregada la tierra prometida, les fue contando todo lo que Dios había hecho en el transcurso desde que los sacó de Egipto hasta que les entregó la tierra. Y les mostró cuántas cosas, cuántas maravillas, cuántas bendiciones les había dado. Amén. Y les dijo que tenían que escoger a quién iban a servir. Aleluya. Les dijo que tenían que definir su vida para con Dios. Amén. Pero Josué le dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Cuántos van a servir a Jehová? Amén. Gloria al Señor. Amén. Así que bueno, hermanos, hoy los invito a que podamos reconciliarnos con nuestro Señor, a que podamos arrepentirnos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, hermanos, el que quiera pasar adelante, para Amén. renovar los votos con el Señor, Sí, Señor. arrepentirse. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el